Padre, gracias por este día, gracias Señor por este tiempo y gracias Señor porque podemos estar aquí reunidos. Y ahora también pedir Señor que usted nos ayude a entender lo que usted nos quiere hablar el día de hoy. Gracias Señor, gracias porque como decíamos ahorita, usted tiene tantos nombres que es difícil poder definir con uno solo todo lo que es usted. Y en este momento pedimos para que a través de su palabra podamos entender qué es lo que usted nos quiere decir. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Colosenses. Estamos en el libro de Colosenses. Hoy tenemos a Tifa y a Diego, que mayormente pues les es difícil los miércoles venir, pero qué bueno que hoy puedan estar por acá. Y doña Agnes también, que está hoy con nosotros. Bienvenida. Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, del 5 al 7. Colosenses 2, del 5 al 7. ¿Listo? Vamos a leerlo todos juntos, lo que dice Colosenses 2, del 5 al 7. Como son 3 versículos, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a empezar allí, primero recordando, ¿quién escribe la carta de Colosenses? Pablo. Había un hombre que es el apóstol Pablo que escribe la carta de Colosenses. ¿A quién se la escribe? A la iglesia que está en un lugar que se llama Colosas, ¿sí? Por eso se llama la iglesia, la carta de los Colosenses. ¿Qué más vemos acá? Buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Algo que habíamos hablado es que Pablo dice que está en la cárcel. Claro que sí. Pablo llega y dice que está en la cárcel, o sea, esta es una epístola desde la prisión, ¿sí? Tenemos varias epístolas que el apóstol Pablo escribe desde la prisión. Epístola significa carta. Entonces Pablo llega y escribe desde la prisión a unos hermanos que están en Colosas, en la iglesia de Colosas. ¿Quién ha ido a la iglesia de Colosas? Lo que le puedo decir es que Pablo no ha ido. Pablo no ha ido a la iglesia de Colosas, pero sin embargo le está escribiendo una carta a unos hermanos a los cuales él no ha visto. Sí, eso es algo interesante que hoy lo vamos a leer otra vez. Pablo recibe toda la información de lo que está pasando allá en la iglesia de un hombre que se llama, ¿se acuerda? Empieza con E. Epafras. Epafrodito es de la carta de los Filipenses. En cambio de Colosas es el nombre Epafras, ¿sí? No sabemos si por ahí Epafras había estado preso también, o simplemente Epafras, como se cuenta ahí también, fue a visitar al apóstol Pablo allá en la cárcel. Pero Epafras es el que es de allá, de Colosas, y le cuenta a Pablo qué es lo que está pasando allá en Colosas, ¿sí? Hay algunos datos más. ¿Se acuerdan de un hombre que se llama Filemón? Filemón es un hombre que es de Colosas, que tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y que Pablo llega y le escribe una carta a Filemón, que es la cartita chiquita que tenemos de Filemón, que le escribe diciéndole que Onésimo conoció a Cristo, ¿se acuerdan? Y que ahora es un hermano, y que por favor le perdone, porque Onésimo se había escapado de su amo. Eso era algo muy grave. Entonces, ahí tenemos un poquito el trasfondo de la carta, entendiendo de que Pablo no conoce a todos, pero por lo menos conoce a Epafras, conoce a Onésimo, conoce a Filemón, conoce a la esposa de Filemón que se llama Apia, conoce al hijo Arquipo, ¿sí? Entonces tenemos algunas personas allí. Me quedé con las dudas si es Arquipo o si tiene otro nombre,
Ahí está en la carta a Filemón. Sí, Arquipo. Sí, señora, Arquipo. ¿Listo? Entonces, no, ese es otro. Pero entonces todo esto que tenemos aquí es el trasfondo de la carta. ¿Pablo desde dónde escribe? Desde una cárcel, en Roma. ¿A una iglesia que él conoce? No, simplemente le han contado lo que está pasando en la iglesia en Colosas. Y ahora sí, mire lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Hoy vamos a ver dos verdades a la distancia. Yo le he puesto a este mensaje dos verdades a la distancia. La primera verdad está en el versículo 5 y la acabamos de leer. Yo le puse aquí: podemos estar con alguien a pesar de no estar físicamente con esa persona. ¿Usted entiende eso? Que usted puede estar con alguien a pesar de no estar ahí su cuerpo. ¿Sí? Ok, ahorita tenemos la tecnología que ha avanzado tanto que ahora incluso puede usted ver acá a las hermanas que están en sus casas y están aquí en cierta manera. ¿Sí? Están pero no están. El cuerpo no está, pero están ahí. ¿Usted no le ha pasado que alguna vez usted se quedó en un lugar y usted pareciera que su cuerpo está aquí pero la cabeza está en otro lugar? Eso también es un buen ejemplo para entender lo que está pasando acá. Mire lo que dice en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3. Si alguno lo tiene y lo quiere leer, por favor. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Acá ya le dice que Pablo, que también escribe la carta a los Corintios, le dice de que él está ausente en cuerpo. Eso quiere decir que Pablo no está en la iglesia. Él en ese momento no está, pero le escribió una carta. Pero dice que aunque no esté en cuerpo, sin embargo ya ha juzgado al que hizo tal cosa. Solo le hago un resumen de lo que pasó. Un hombre había tomado a la mujer de su padre. Eso quiere decir que se había metido con su madrastra, ¿sí? No era con su mamá, pero sí era con la esposa que ahora tenía su padre. Y estaba pasando esto dentro de la iglesia. Y Pablo se enteró y cuando escuchó eso, oiga, ¿qué está pasando? Y les mandó tremendo regaño a la distancia y les dice: yo no estoy con ustedes, pero les voy a pegar un regaño tremendo al hombre que hizo tal cosa. Al que tal cosa yo ya lo he juzgado, aunque yo no estoy presente. Entonces vemos acá un ejemplo de cómo yo puedo estar en un lugar a pesar de no estar ahí. Y mire otra vez, vamos a Colosenses otra vez, Colosenses capítulo 2, versículo 5. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Cómo puedo hacer yo para estar en un lugar en espíritu a pesar de que no estoy con mi cuerpo ahí? ¿Qué tendría que hacer yo? Pues primero yo veo en Corintios y en Colosenses que Pablo se interesa por las personas, que sabe lo que está pasando allá. Y entonces, aunque él no está allá, su corazón sí está allá. Mayormente las cosas que nosotros atesoramos en nuestro corazón, las tenemos a pesar de no estar ahí. Yo estoy ahí, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, por ahí ahorita tomando a Diego no está aquí con Tatiana. Pero aunque Tatiana no está acá, por ahí una parte de tu corazón sí está allá, ¿sí? Es esa situación. En la medida en que yo me intereso por alguien, yo empiezo a tenerlo incluso cerca mío a pesar de que él no esté allí. Mire lo que pasó con Pablo. Pablo se enteró de algo. Dice: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué le contó Epafras a Pablo? Que en la iglesia estaba siendo ordenada. Miren qué feo que es. Yo sé que hay varias amas de casa acá. Qué feo que es una casa que está en desorden, ¿sí? Que las cosas están tiradas, que hay mugre por todo lado. Pero acá no habla de una casa, habla de una iglesia.
Qué horrible es entrar en una iglesia que hay desorden, que la gente está por ahí gritándose, que las cosas están sucias, que por ahí el liderazgo está mal organizado, que las cosas andan mal. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia en Colosas? Las cosas estaban bien, estaban ordenadas. Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40. Primera de Corintios 14, 40. Si alguno lo tiene, ¿qué dice? Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Sabe por qué le dice Pablo esto a la iglesia en Corinto? Porque había un desorden en la iglesia en Corinto. Las personas estaban peleándose por quién era el líder en la iglesia, si era Pablo, si era Apolos, si era Cristo. Cristo es el líder de la iglesia. Pero había un problemón. Lo que le dije de 1 Corintios 5, había problemas sexuales dentro de la iglesia. Estaban teniendo ídolos, había desórdenes en cuanto a los dones, había un montón de desorden. Pero Pablo llega y dice, en la iglesia en Colosas, las cosas andan bien. Una pregunta que yo puse aquí es, ¿será que la iglesia, el camino, está en orden? ¿Usted ve que la iglesia del camino está en orden? Pues yo anhelo, pues es parte mía, de mi responsabilidad acá en la iglesia como pastor, que la iglesia esté en orden, ¿sí? No es completa, es compartida en realidad esa responsabilidad, pero gran parte de que la iglesia ande bien es que el pastor ande bien y que organice bien la iglesia. Y gracias a Dios que el Señor pues ahorita nos tiene bien acá, estamos creciendo, estamos compartiendo la palabra, tenemos ministerios, ¿sí? Gracias a Dios, el Señor está ayudando a que las cosas anden bien. Pero mire la segunda razón por la cual Pablo está contento. Dice que su fe, capítulo 2, versículo 5, está firme. La firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué estaba pasando también en la iglesia en Colosas? En Colosas mucha gente estaba atacando lo que era la persona de Cristo, ¿sí? Había muchas filosofías que estaban atacando a la persona del Señor Jesús. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice el versículo 4, Colosenses 2:4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y mire lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mira lo que dice el 9, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo aquí? Que había personas que estaban dudando de la deidad de Cristo, que Cristo no era Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que tocan a su puerta diciendo de que Cristo no es Dios? Hay un gran grupo, una gran iglesia que anda por ahí tocando y diciendo, tenemos el mensaje del reino, y están diciendo de que Cristo no es quien dijo ser, sino que Cristo fue un profeta, un buen hombre, y eso no lo dice la Biblia. Y se lo digo así, sin pelos en la lengua, para que usted lo tenga claro, de que lo que estaba pasando antes también pasa ahora. Y Pablo llega y le dice, pilas iglesias de Colosas, porque hay muchos que llegan por ahí diciendo de que Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, tenemos un gran problema, porque su sacrificio no hubiera alcanzado para salvar a nadie. Solo se hubiera salvado incluso él mismo, pero no, porque Cristo, si no es Dios, entonces él también fue hombre y fue pecador. Si Cristo no es Dios, su sacrificio no fue perfecto. Por lo tanto, su sacrificio no lo salva a usted, ni a mí. Y lo que estamos haciendo aquí no tiene ningún sentido. ¿Sí me hago entender? Es grave esto. Es muy grave. Si Cristo no resucitó, para nuestra fe. Por lo tanto, Pablo llega y les dice, estoy muy contento, estoy feliz, porque veo de que ustedes están ordenaditos y porque su fe en Cristo está firme. Pregunta para mí y para ustedes,
¿Cómo está la iglesia en cuanto a su fe en Cristo? Si alguien llega y le dice algo acerca de Jesús, ¿usted está firme en lo que cree? Usted no va a estar firme si usted no lee su Biblia. Si usted no conoce quién es Jesús. Yo me acuerdo hace muchos años que alguien llegó y estaba ahí hablándome acerca de esto, y yo estaba que me temblaban las piernas porque no sabía qué versículo coger. Me cogía, me decía un versículo y yo decía, capaz que sí. Me estaba como engañando. Pero en la medida que pasó el tiempo me fui dando cuenta, me tocó estudiar la escritura y en medio de eso saber, Cristo es quien dijo ser. Le decía el Señor a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Nos decían, tú eres alguno que era Elías, parece, o Juan el Bautista que resucitó, o alguno de los profetas. Y llega y le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro llega y le pega, hace gol. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La palabra Cristo es la palabra Mesías. Y la palabra Mesías habla acerca del Salvador prometido que iba a llegar a salvar al mundo. Cristo es ese. No le quite. ¿Quién es Él? Jesús es el Hijo de Dios que se manifestó en carne y vino a salvarlo a usted y a mí por nuestros pecados. Entonces, primero, yo puedo estar lejos, pero también puedo estar cerca. ¿Cómo? Gozándome de lo que está pasando, entendiendo qué es lo que está pasando, orando por la iglesia. Eso no es algo que dice acá, pero seguramente usted puede estar con alguien a la distancia si ora por las personas a las cuales usted las tiene a la distancia. ¿Sí? Eso nos pasa, por ejemplo, con la iglesia en Santa Marta. El hermano Ever está en Santa Marta, pero yo no estoy. ¿Y yo puedo estar con el hermano Ever? Físicamente no, pero en espíritu sí. Sabiendo de ellos, gozándome lo que está pasando con ellos, orando por ellos, yo puedo estar también allá. Pero hay algo más que les quiso enseñar Pablo. Hay tantas cosas que salen de la escritura que pues siempre 3 versículos incluso es mucho. Miren lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Estamos en Colosenses 2, ¿no? Versículo 6 y versículo 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo segundo que Pablo les dice a la distancia es que la vida cristiana tiene que ser una vida que se vive en fe. ¿Cómo así? Por ahí uno también queda como gringo. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dirían en algunas iglesias, amén, sí, cuando uno dice fe dice amén. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo debería vivir mi vida cristiana en fe? Miren lo que dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y hago un freno ahí. ¿Cómo usted recibió al Señor Jesús? Efesios 2:8, ¿se lo sabe? ¿Se acuerdan? Hasta ahí freno. Porque por gracia sois salvos. Pero dice, por medio de la fe. ¿Cuál fue el medio por el cual usted llegó a ser salvo? Por medio de la fe. Hay que aclarar algo acá. Ahí la palabra fe ahora se utiliza para muchas cosas. Yo tengo fe de que Colombia va a ganar. Yo tengo fe que mi trabajo ahora sí me va a salir mi sueldo, el que yo quería. Yo tengo fe que mi esposo va a cambiar. Hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas. Yo tengo fe de que mi hijo se va a sanar. Y con todo respeto se lo digo. Hay que tener cuidado con usar la palabra fe en un lugar incorrecto. Porque usted no sabe si Colombia va a ganar. O si lo van a ascender. O si usted va a ser sano de una enfermedad. O si su esposo va a cambiar. Tenga cuidado porque usted puede estar colocando su fe en el lugar incorrecto. Pero cuando Dios habla acerca de fe, mayormente la coloca en el lugar correcto. Y el lugar correcto para colocar mi fe se llama Cristo. ¿Dónde dice eso? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que
En Él cree, en Cristo. ¿Cómo empezó su vida cristiana? Creyendo en Cristo. Usted no lo vio, yo no lo vi, tenía la Biblia, por ahí alguien se acercó a usted y le compartió de Jesús con la Biblia. Y usted decidió creer en lo que dice este libro y puso su confianza en Cristo. Así uno conoce a Cristo. Yo lo conocí por fe. ¿Antes lo conocían también así? Claro. Cuando él estaba en este mundo caminando, la gente que veía a un hombre tenía que decidir si creía que ese hombre era el Hijo de Dios o no. También fue por fe. Y antes en el Antiguo Testamento también, porque las personas creían en un Mesías prometido, cual no veían, pero decían yo creo en ese Mesías, y ponían su fe en el Mesías que iba a venir. Todas las veces que alguien conoce a Cristo siempre fue por fe, por medio de la fe. Pero lo que agrega acá el versículo 6 es: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La palabra andad nos habla acerca de vivir, de caminar. ¿Cuántos años usted va a caminar sobre esta tierra? ¿Quién sabe? Pero cuando usted conoce a Cristo, empieza una vida cristiana en donde usted está caminando sobre esta tierra. ¿Y cómo se tiene que vivir la vida cristiana en esta tierra? Así como usted empezó. Con fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi vida cristiana tiene que seguir igual como empezó, por fe. La palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hace usted para crecer en fe? Usted no puede sacar nunca de la ecuación algo que se llama la palabra de Dios. Porque tiene que ver con un Dios que habla y con usted que va a decidir si va a creer la palabra de Dios. Eso es fe. Entonces, cuando usted quiera vivir una vida cristiana, si usted quiere vivir su vida cristiana, lo más fácil para entender cómo vivir la vida cristiana es que usted tiene que leer la Biblia y creer la Biblia. Y en medio de creer la Biblia, pues tiene que obedecer la Biblia. Eso es una vida cristiana. Si usted le quiere enseñar a alguien facilito esto, así como empezó en fe, sigue en fe. Eso es vivir una vida cristiana que va a tener victoria. Pero me llama la atención que en Colosenses, Pablo llega y ahora como que desarrolla lo que es la vida cristiana en el versículo 7. Porque acá llega y dice varias palabras que terminan en ado. Miren, justo la señora Agnes decía que tenía algunas palabras que vio ahí medio raras. Acabo de encontrar más. Dice arraigados, sobreedificados, confirmados, enseñados, y yo le agregaría ahí, agradecidos. ¿Cómo así? Si usted quisiera, como cuando uno le hacen como ese plano conceptual, no sé si ustedes les hicieron en el colegio hacer de esos mapitas que uno le colocaba ahí flechitas y que empezaba ahí a desarrollarlo, y que por ahí si usted lo dejaba básico, le dejaba con 5 rayitas. Pero si quiere hacerlo ya más profundo, empieza a meterle por aquí, hace un corchete y empieza y le abre, y entonces se le abre todo un mapa conceptual grandísimo. Si usted quiere entender un poco más de la vida cristiana, acá le dejaron 5 palabras. ¿Cuáles son? Primera, arraigado. La palabra arraigado es echar raíces. Eso quiere decir, echar raíces. Y nos habla acerca de que debemos estar arraigados en Él. Porque dice arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién es en Él? En Cristo. Entonces podríamos decir, eche raíces en Cristo. Y eso nos habla de comunión. De que usted pueda realmente tener una relación con Cristo. Usted empezó su vida cristiana conociendo a Cristo, pero ¿será que ahí ya terminó de conocerlo? Usted
Usted sabía de la palabra el Shaddai, el Elión, el Elohim, el Olam. Hay tantos nombres que salen allí. Yo soy el que soy, el Jehová. Mi hermana siempre lo dice. Ok, entonces todos esos nombres a los cuales nosotros nos referimos hablando de una misma persona nos hacen pensar, todavía me falta mucho para conocer. Hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con Tifa, con mi esposa, y nosotros la conocemos de chiquita. Yo la conocí en la barriga de la mamá. Y cuando yo te conocí, pues te conocí un poquito. Y ahora te conozco un poquito, pero yo no puedo decir que conozco todo lo que es Tifa. Imagínate ahora decir que yo conozco todo lo que es Jesús. Y entonces, la idea de que en Cristo, cuando usted llega a su vida cristiana, usted empieza a conocer un poquito más cada día. Y empieza a echar raíces. En el libro de Apocalipsis lo explica de otra manera, lo dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 es un versículo que muchos de nosotros escuchamos, bien sea que usted sea cristiano o que no lo sea. Yo sé que hay varios que han escuchado esto. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Usted sabe a quién le está diciendo esto el Señor? A la iglesia en la Odisea. Eso quiere decir que no se lo está diciendo a un incrédulo, se lo está diciendo a la iglesia. Pero a mí me hace pensar que ¿por qué el Señor está tocando la puerta? Si Él les toca la puerta es porque lo dejaron ¿dónde? Está afuera. ¿Sabe qué pasa a veces con la iglesia? Que la iglesia dejó afuera a Jesús. Y Jesús llega y toca la puerta de la iglesia y le dicen: disculpe, ¿me dejan entrar? Porque si ustedes me dejan entrar, yo voy a entrar, voy a cenar con ustedes. El tiempo de la cena se marcaba en el pueblo judío como un tiempo en donde se hablaban todos. Todos estaban ahí tirados, no había mesas. Entonces todos estaban así compartiendo todos juntos. Era comunión. La idea de abrirle la puerta a Cristo, siendo cristiano, es que yo lo dejé afuera y Él quiere tener comunión conmigo. Entonces en la vida cristiana, usted debe echar raíces en Cristo. En la vida cristiana, dice ahí también, sobre edificados. Mire por favor lo que dice 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Dice la palabra: en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. En la vida cristiana usted debe entender que hay uno que no se cambia, que es Jesús. Él es el cimiento. Yo no sé si usted ha trabajado en construcción. Yo trabajé muy poquito, la verdad, en construcción, pero algo me enseñaron, y algo que yo sé es que las bases son fundamentales para construir una casa. Lo que son columnas, piso, es algo indispensable, si no la casa se le viene abajo. ¿Sí? Entonces, acá llega y dice que el fundamento no se puede cambiar. ¿Cuál es? Cristo. Pero después, la construcción que usted haga sobre lo que es Cristo, tiene que tener cuidado qué va a meterle, qué material le va a meter. Si le mete madera, heno, hojarasca, pasa el fuego, se lo quema. Pero si usted mete piedras preciosas, oro, plata, pasa el fuego y permanece. Y eso habla acerca de qué es lo que usted va a hacer con su vida. ¿En qué va a utilizar usted los años que el Señor le dio? Y si usted en su vida cristiana los mal utiliza, ¿va a ser salvo? Sí, cuando Cristo venga, va a ser salvo. Pero el fuego va a quemar todo lo que fue su vida. Va a decir: Señor, ¿usted quiso invertir su vida en las cosas de este mundo?
eso no queda. El título se le quedó acá, la plata se le quedó acá, las propiedades. Pero si usted invierte en lo que realmente vale la pena, en la vida cristiana, usted está sobreedificando bien. Eso es vivir en Cristo. Mire lo que sigue diciendo. Se me acabó el tiempo, entonces tenemos que ir mucho más rápido. Confirmados en la fe. Eso habla acerca de lo que habíamos visto en el versículo 5, que tiene que ver con estar firme en la fe. De que cuando vengan las personas y quieran moverles su fe, usted pueda estar firme. Vamos al último, dice allí, abundando en acciones de gracias. Ahí hablábamos acerca de ser agradecidos. En la vida cristiana, para que usted ande bien en su vida cristiana, usted tiene que ser una persona agradecida con todo. Eso habla acerca de oración, pero habla acerca de estar agradecido en cada cosa que el Señor le da. Y en la vida cristiana, algo que me llamó la atención para mí, es en el versículo 7 que dice, así como habéis sido enseñados. Pablo fue un hombre experto en la enseñanza, era un maestro. Y llega y les dice, hermanos, anden como se les enseñó. Y acá no tenemos a Pablo. Está Juan David y están siervos como el hermano Giovanni y otros siervos que vienen acá y se paran a utilizar la escritura, y hay que tener mucho cuidado. Y a mí me llama la atención esto, porque en la vida cristiana algo que va a involucrar mucho en que haya victoria es que usted pueda haber sido enseñado de una buena manera, que usted tenga una buena enseñanza bíblica. Si usted algún día se va de esta iglesia, por favor busque una iglesia donde le enseñen la Biblia. Y espero en el Señor que cada día que usted venga a esta iglesia, lo que encuentre es Biblia. No palabra de Juan David, no los 10 consejos para que usted le vaya bien. No. ¿Qué dice Dios? Dios dice esto, como lo que hacía un profeta. Acá no creemos en profetas como que hay otro profeta que va a venir a este mundo a decirle lo que ya el Señor ha dejado en su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Pero el Señor, cuando le hablaba a un hombre y el hombre le hablaba al pueblo, eso se llamaba un profeta. Y lo que hace un hombre cuando se para acá a abrir la Biblia es eso, ni más ni menos, no le agregue, no le quite. Digamos lo que dice la Biblia. El hermano Giovanni muchas veces lo dice. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Esa es nuestra ley. Y gracias a Dios que en medio de la vida cristiana podemos encontrar todavía lugares donde nos enseñan la Biblia. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí dos verdades a la distancia. Número uno, usted puede estar lejos, pero puede estar cerca. Pensemos hoy en personas que tenemos lejos y cómo podemos estar cerca de ellos a pesar de la distancia, orando por ellos, interesándonos en ellos. Pensemos en cómo está la iglesia, si está siendo una iglesia ordenada, si está siendo una iglesia que está firme en Cristo. Pero también otra verdad que aprendemos hoy día es que la vida cristiana, hay muchas cosas que decir. Si uno pensara en la clase de vida cristiana que vamos a dar acá en la iglesia, eso nos duramos, a mí me la dieron en dos partes, vida cristiana 1 y vida cristiana 2. Y pues fueron 2 meses. Pero si en realidad usted piensa en la vida cristiana dura más que 2 meses, mucho más, es toda la vida. Eso es vida. Pero si usted quiere explicarla sencillo, la vida cristiana tiene que ver, Dios habla, yo le creo. Como empezó en Cristo, en fe, la vida cristiana es creer. Y si usted quiere desarrollar el mapa conceptual, recuerde, la vida cristiana es estar arraigado en Cristo, sobre edificar en Cristo, crecer en mi fe, solidificarla en mi fe, a ser agradecido, ¿sí? Y buscar un lugar en donde me enseñen la Biblia tal cual como es, como está, como la tenemos aquí. Entonces vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar y seguimos con el tiempo de oración. Padre, gracias por este día, gracias Señor, damos por este tiempo. Gracias Padre, porque en su palabra encontramos fuente inagotable de sabiduría. Hay tanto, Señor. Yo soy un hombre que usted me ha enseñado muchas cosas, pero
La verdad uno se queda corto al pensar cuánto se esconde allí. Y damos gracias, Señor, porque este hombre Pablo quiso enseñarles a la distancia a los hermanos de Colosas, pero creo que nunca se imaginó que nos iba incluso a enseñar acá en Bogotá, en Colombia, después de miles de años, también a nosotros. Gracias, Señor, por estos hombres fieles que enseñaron su palabra, que usted los utilizó para enseñar su palabra. Y ayúdenos, Señor, a que en esta iglesia, la iglesia sea una iglesia que se interesa en los demás a pesar de no estar allí, que sea una iglesia ordenada, que sea una iglesia que crece en su fe en Cristo, que sabemos por qué creemos lo que creemos, que es una iglesia que cree lo que usted dice, que es una iglesia que es sobreedificada en Cristo, arraigada en Cristo, que cada día nuestra fe se vuelve más fuerte, que es una iglesia agradecida, y que si alguien algún día quisiera escribirle una iglesia como la de nosotros, que pueda escribir algo así, que se pone contento por escuchar lo que está pasando en la iglesia del Camino. Gracias por este tiempo, dejamos el resto de esta noche en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.